Nuevo capítulo en la política comercial de Donald Trump. Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Ontario suspenderá su recargo del 25% a las exportaciones de electricidad a Michigan, Minnesota y Nueva York, los tres estados clientes en Estados Unidos, luego de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, extendiera lo que Ontario llamó una rama de olivo al acordar que negociará asuntos comerciales con la provincia canadiense a finales de esta semana en Washington. Horas antes, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, había asegurado que no suspendería este impuesto pese a que Trump duplicara los aranceles al acero y al aluminio proveniente de Canadá a partir del miércoles y hubiera prometido, y aquí citamos, destruir a la industria del automóvil de Canadá si este país no renuncia a su soberanía. A partir del miércoles, Canadá se enfrentará al mismo arancel del 25% que los demás países. La provincia canadiense de Ontario suministra electricidad a Estados Unidos y su jefe político había amenazado con reciprocidad arancelaria en duros términos. Ejerceremos la máxima presión para maximizar nuestra influencia. Por eso hoy damos un paso al frente con un recargo del 25% a las exportaciones de electricidad para el 1,5 millones de hogares y negocios estadounidenses a los que abastece Ontario, hogares y empresas de Minnesota, Michigan y Nueva York. Este recargo costará a los hogares y empresas hasta $400,000 al día. Tras hablar con el secretario de Comercio estadounidense, ha congelado esa decisión. Pero Canadá ha prometido presentar batalla, como el exgobernador del Banco Central, Mark Carney, al asumir su liderazgo del Partido Liberal de Justin Trudeau. No pedimos esta confrontación, pero los canadienses siempre están preparados cuando alguien lanza un guante. Así que los estadounidenses no deben equivocarse. En el comercio como en el hockey, Canadá ganará. Carney es un experto en economía. Trabajó para Goldman Sachs, uno de los bancos más importantes del mundo. Dirigió el Banco Central de Canadá y fue el primer presidente no británico del Banco de Inglaterra. Es probable que se convierta en el nuevo primer ministro de Canadá en las próximas elecciones. Carney es la nueva esperanza. Está listo para poner a Canadá en primer lugar. Con su experiencia en economía puede ayudarnos en estos tiempos tumultuosos. Las tareas serán ingentes. Estados Unidos es el socio comercial más importante de Canadá. Los aranceles de Donald Trump suponen una grave amenaza para ambas economías. Trump también ha declarado en repetidas ocasiones que quiere incorporar a Canadá como el estado número 51 de Estados Unidos. Y los mercados sirven de termómetro a estas declaraciones y a la política comercial y arancelaria de Donald Trump. También este capítulo relacionado con el impuesto de Ontario desde Nueva York. Analizamos el momento con mi colega Ana Nieto, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, Wall Street tardó mucho en realidad en anticipar el efecto de esos aranceles, pero ahora muestra una tendencia negativa. ¿Es algo a lo que le preste atención la Casa Blanca? Pues Juliana, es verdad, durante años Trump ha tomado la dirección de la bolsa como un barómetro de su popularidad política. Hoy, sin embargo, lo ha vuelto a minimizar como ya lo hizo el fin de semana. Dice que la bolsa siempre sube y baja, que es normal y que habrá quien saque rendimiento de esta situación. Pero hoy, en una semana, otra vez en una jornada bastante volátil, el índice S&P 500 ha estado muy cerca de la corrección como ya lo está el Nasdaq. La corrección ocurre cuando el valor cae a partir de un 10% después de haber logrado su pico. El pico del S&P 500 se logró el 19 de febrero, es decir, que no hace ni un mes de esto, y es esta rapidez lo que está preocupando en los mercados a los inversores. Las noticias sobre el avance de las conversaciones de paz posible entre Rusia y Ucrania y el acercamiento de las negociaciones entre Canadá y Washington por el tema de los aranceles también han matizado algunas de las pérdidas, pero la jornada se ha cerrado con pérdidas, una jornada totalmente en rojo. El secretario
secretario de Comercio podría reunirse esta semana con México y Canadá para renegociar aranceles antes de que empiecen los recíprocos el día 2 de abril. En cualquier caso, la situación arancelaria sigue estando muy fluida. Canadá mantiene sus represalias. Mañana está previsto que entren en vigor el 25% de los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Y hoy, después de amenazar con duplicarlos a Canadá, Trump ha dicho que los reconsiderará. No se sabe más de ello en este momento. Ana, y en esta incertidumbre, ¿cómo viven esta situación de amenazas de aranceles, de marchas atrás parciales, los empresarios y los consumidores en Estados Unidos? Pues es cierto que de la incertidumbre no solamente se queda en la bolsa, también la hay entre los negocios, porque el tablero arancelario es una incógnita, como también lo son la continuidad de ciertas políticas como el CHIPS Act, con el cual Joe Biden estuvo intentando atraer la industria de los microprocesadores a Estados Unidos, o el propio gasto público del que dependen buena parte de la economía y sobre todo, por ejemplo, los contratistas, pequeñas y medianas empresas. Delta Airlines ha rebajado a la mitad sus perspectivas de crecimiento. También lo han hecho el resto de las aerolíneas, Southwest y American Airlines. Y esto pone en duda que Estados Unidos pueda seguir en crecimiento. Se habla de esta inflación y posiblemente de recesión. Bueno, Ana, gracias por este panorama del día de hoy desde Nueva York. Gracias, Juliana. Y también el dólar padece los vaivenes de Estados Unidos. Pese a las previsiones que apuntaban al fortalecimiento del dólar durante este año, la moneda estadounidense viene perdiendo valor desde finales del año pasado, situación que refleja los temores sobre una posible recesión y la cambiante política arancelaria anunciada y puesta en marcha por la administración Trump. La debilidad del dólar supone un desincentivo para invertir en Wall Street y lleva a que los inversionistas busquen alternativas de cobertura, por ejemplo, en otras monedas como el euro, que tocó su máximo de 4 meses frente al dólar este martes. Y las ventas y el precio de las acciones de Tesla han registrado su peor caída en 5 años, pero el magnate Elon Musk redobla su apuesta y asegura que duplicará su producción en los próximos 2 años. La acción de Tesla siguió registrando pérdidas a pesar incluso del respaldo del presidente Trump, quien hoy posó junto a un Tesla rojo y dijo que declararía a los boicots contra los concesionarios de Tesla de terrorismo interno. El fabricante de automóviles Tesla se enfrenta a dificultades. Las ventas en China cayeron un 49% en febrero comparado con el mismo mes del año pasado. Al menos los pedidos del renovado modelo Y están aumentando en China. Las cosas tampoco van bien para el constructor de coches eléctricos en el viejo continente. En la Unión Europea, las nuevas matriculaciones de vehículos Tesla cayeron a la mitad en enero. Ese mes, solo 7.500 nuevos Teslas llegaron a las carreteras de los 27 países miembros. Las acciones de Tesla también han sufrido un descalabro. Desde principios de año, su cotización ha caído más de un 40%. Muchos inversores temen que Elon Musk, consejero delegado de Tesla, esté descuidando su empresa al convertirse en uno de los principales asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por solidaridad, Trump ya anunció que comprará un Tesla. Y pérdidas millonarias de la mayor automotriz europea, hablamos de Volkswagen. Las ganancias del 2024 fueron en realidad un 30% menor que el ejercicio anterior. La empresa busca cómo seguir siendo rentable en uno de los peores entornos políticos y económicos que ha vivido el consorcio automovilístico. El principal problema de Volkswagen es el hundimiento del mercado chino. Las automotrices chinas han logrado arrebatarle una cuota importante del mercado a la automotriz alemana. Además, la conversión a la electromovilidad le está costando mucho dinero y no ha tenido el éxito esperado ni en China ni en Europa. Las preocupaciones financieras de Volkswagen se han convertido en el emblema de la recesión alemana. Y este martes las acciones de Volkswagen caen al rojo en una sesión marcada por la incertidumbre que genera esa guerra arancelaria iniciada por los Estados Unidos. José David Navarro nos trae más detalles desde la Bolsa de Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos hasta qué punto se contagian las bolsas europeas precisamente de esas caídas que veíamos en Wall Street.
Hola Juliana, ¿qué tal? Pues a pesar de que Trump parece tener más el foco en los aranceles en América y también en China, especialmente en Canadá, como hemos visto hoy, aquí cada titular que se lanza sobre las amenazas arancelarias es una capa, Juliana, más de incertidumbre para el mercado europeo. El Stoxx 600, el índice más representativo del mercado europeo, vuelve a caer hoy, cae un 1,7% y la mayor parte, si no todas las bolsas europeas se tiñen de nuevo de rojo. El sector más afectado es el sector de los viajes después de la reducción de las previsiones de la americana Delta Airlines, precisamente por la incertidumbre política generada por la amenaza de aranceles. Eso arrastra a Lufthansa, a IAG, pero también se ve afectado hoy, Juliana, el sector automovilístico con una caída de casi el 2% y entre ellas, efectivamente, las caídas del mayor fabricante europeo, que es Volkswagen, que pierde este martes en torno a un 1%. Centrémonos precisamente en Volkswagen. En la presentación de esos resultados del 2024 quedan en evidencia, José, todos los retos que arrastra esta industria automotriz. ¿Cómo espera Volkswagen hacer frente a estos? Pues Juliana, por ejemplo, Volkswagen está muy pendiente de esas negociaciones para la formación de un nuevo gobierno por las promesas que se han hecho en campaña electoral de ayudar a la industria automovilística, por ejemplo, reduciendo los precios de la energía o concediendo nuevos subsidios. Pero efectivamente, Volkswagen también mira en el 2025 como transición. Tiene la esperanza, de hecho, de que pueda aumentar los beneficios obtenidos por las ventas o aumentar el margen operativo. Eso sí, en un escenario que, como estamos contando, es bastante desafiante por la pérdida de competitividad en el mercado chino, pero también, como les contábamos, por esa amenaza de aranceles de Donald Trump. Volkswagen está intentando convencer en la Casa Blanca de las grandes inversiones que puede hacer en Estados Unidos y la gran cantidad, miles de empleados que ya emplea en Estados Unidos. De momento, Juliana, se ha librado por un mes de esos aranceles a la importación de vehículos del 25%, pero esa amenaza constante puede debilitar también la demanda de autos en un mercado tan importante como el estadounidense. Tema que seguiremos muy atentos. Muchas gracias, José David Navarro, por estos análisis desde la Bolsa de Frankfurt. Y así llegamos nosotros al final de las noticias económicas de esta jornada. Gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.